Trigonometría. Definición. La trigonometría es una de las ramas de la matemática que estudia las relaciones entre los lados y los ángulos de los triángulos. Elementos de la trigonometría. Los elementos fundamentales de la trigonometría son las 6 razones trigonométricas. Y estas son: la primera es seno y se simboliza con la abreviación sen. La segunda, coseno, se abrevia cos. La tercera, tangente, se abrevia tan. La cuarta es la cotangente y se abrevia COTG. La quinta es la secante y se abrevia sec. Y la 6 es la cosecante y se abrevia cosec. Por medio de un triángulo rectángulo se establecen las 6 razones trigonométricas. Por lo tanto, aquí en la figura tenemos un triángulo rectángulo en el cual hemos ubicado el ángulo de 90 grados acá y aquí hemos ubicado un ángulo agudo alfa. Los lados del triángulo rectángulo son: el lado opuesto al ángulo de 90 grados es la hipotenusa, la cual abreviaremos como hip. El lado opuesto al ángulo alfa se llama cateto opuesto y el lado que está bajo, en este caso en su proyección con la hipotenusa, se llama cateto adyacente. Por lo tanto, las 6 funciones trigonométricas se relacionan de la siguiente manera en este triángulo. El seno de alfa debemos colocar siempre la abreviación sen y el ángulo agudo. Sen de alfa. El seno de alfa es la división entre el cateto opuesto al ángulo, cateto opuesto, dividido en la hipotenusa. El coseno es la división entre el cateto adyacente dividido en la hipotenusa. La tangente es el cateto opuesto dividido en el cateto adyacente. Por lo tanto, es recomendable aprenderlo de esta manera: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Por qué de esta manera? Porque la cosecante es el inverso del seno. Es decir, si seno es cateto opuesto partido hipotenusa, la cosecante es hipotenusa partido el cateto opuesto. Por lo tanto, reitero, el seno es el inverso de la cosecante y la cosecante a su vez es el inverso del seno. El coseno es el inverso de la secante y la secante por ende es el inverso del coseno. Por lo tanto, coseno, que es cateto adyacente partido en hipotenusa, la secante, al ser la inversa del coseno, es la hipotenusa partido en el cateto adyacente. La tangente es la inversa de la cotangente y por ende la cotangente es la inversa de la tangente. En este caso, la tangente, cateto opuesto partido del cateto adyacente, la cotangente es cateto adyacente partido del cateto opuesto. Por ejemplo, se nos pide determinar las 6 razones trigonométricas en cada caso. Aquí tenemos el primer caso, que es el ejercicio A. Inicialmente tenemos en el triángulo rectángulo el cateto opuesto 4 unidades y la hipotenusa 5 unidades. Es recomendable siempre, cada vez que tengamos que resolver o se nos pidan las razones trigonométricas, identificar de antemano qué es cada longitud. En este caso, el 4 representa el cateto opuesto, pues está opuesto al ángulo agudo, se opone al ángulo. Y la hipotenusa es 5, pues se opone al ángulo recto. Como inicialmente en el ejercicio teníamos el cateto opuesto y la hipotenusa y no teníamos el cateto adyacente, el cateto adyacente lo debemos determinar mediante el teorema de Pitágoras.
Recordemos que el teorema de Pitágoras se aplica en triángulos rectángulos, donde el teorema dice que la suma de los catetos al cuadrado, estos catetos, es igual a la hipotenusa al cuadrado. De manera simple, si es que se nos piden un cateto, lo que debemos hacer para determinar ese cateto es sacar la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Por lo tanto, aquí 5 al cuadrado son 25, menos 4 al cuadrado son 16. Restamos 25 menos 16, nos da raíz de 9, y eso es 3. Es decir, el cateto adyacente es igual a 3. Por lo tanto, una vez que hemos tenido o conocemos el cateto opuesto, el adyacente y la hipotenusa, calculamos las razones trigonométricas. Siempre calculamos las tres primeras: seno, coseno, tangente. Seno, coseno, tangente. El seno, recordemos que es el cateto opuesto dividido en la hipotenusa. Por lo tanto, queda 4 partido en 5. El coseno es el cateto adyacente dividido en la hipotenusa. 3 partido 5. La tangente es el cateto opuesto dividido en el cateto adyacente. 4 partido 3. 4 partido 3. Y como reitero, es conveniente aprenderlo en este orden: seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. De esta manera, como describiendo una especie de U. Por lo tanto, seno, coseno, tangente lo hemos calculado, y acá al lado colocamos las inversas. La cosecante es la inversa del seno, por lo tanto, si es 4 quintos, aquí es 5 cuartos. La secante es la inversa del coseno. Por tanto, si del coseno es 3 quintos, aquí es 5 tercios. La cotangente, el inverso de la tangente. La tangente es 4 tercios, la cotangente es 3 cuartos. Ejemplo B. Tenemos un triángulo rectángulo dibujado de esta manera. En este triángulo inicialmente conocíamos el cateto adyacente 8 y el cateto opuesto 6. Recordemos que siempre es importante identificar qué es cateto opuesto y qué es cateto adyacente. Lo anotamos de antemano. Si es 6 solamente, yo identifico si está opuesto al ángulo, es cateto opuesto. El que está acá, bajo este ángulo, o en la proyección de la hipotenusa, es el adyacente. Por lo tanto, como inicialmente conocíamos el cateto adyacente y el opuesto, se nos pide determinar la hipotenusa. La calculamos por Pitágoras. Y Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Por lo tanto, podemos simplificar esa expresión de esta manera. Simplemente sacamos la raíz cuadrada a la suma de los catetos al cuadrado. 8 al cuadrado son 64, 6 al cuadrado 36. Sumamos dentro de la cantidad subradical, nos da 100, y la raíz de 100 es 10. Por lo tanto, la hipotenusa vale 10 unidades. Entonces, una vez que hemos conocido el cateto adyacente, el opuesto y la hipotenusa, calculamos o determinamos las 6 razones trigonométricas. Seno es el cateto opuesto partido por la hipotenusa, en este caso 6 partido 10. 6 partido 10. En este caso, como se trata de razones, es decir, los números están expresados como una fracción, también podemos simplificarlas. En este caso podemos simplificar por 2 el 6 y el 10 y nos queda 3 quintos. Siempre es importante, cuando trabajamos con fracciones, simplificarlas. El coseno, que es el cateto adyacente, 8 partido por la hipotenusa 10, también es simplificable por 2, nos queda 4 quintos. La tangente, que es el cateto opuesto dividido el cateto adyacente, 6 partido 8 en este caso, simplificamos por 2 y nos queda 3 cuartos. Por tanto, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. En este orden siempre. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. ¿Por qué este orden? Porque así se nos facilita el cálculo de las funciones inversas. Como hemos calculado el seno, que es 3 quintos, la cosecante es el inverso del seno, por lo tanto es 5 tercios. El coseno, 4 quintos, su inversa es la secante, 5 cuartos. La tangente, 3 cuartos, su inversa es la cotangente, 4 tercios. Aquí tenemos
otro ejemplo, ejemplo C. En este caso, inicialmente conocemos el cateto opuesto y la hipotenusa. Nos falta el cateto adyacente, por lo tanto lo determinamos por Pitágoras. Al faltar un cateto, simplemente sacamos la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. 20 al cuadrado son 400, 2 al cuadrado son 144. La resta nos da 256 como cantidad subradical. La raíz de 156 es 16. Por lo tanto, ahora tenemos todos los lados del triángulo y simplemente calculamos las 6 razones trigonométricas. Seno, que es el cateto opuesto, partido por la hipotenusa. Recordemos que el cateto opuesto era 12 unidades y la hipotenusa es 20. Por lo tanto, 12 partido 20 se puede simplificar por 4 y da 3/5. El coseno es el cateto adyacente 16 dividido en la hipotenusa. 16 partido 20 se puede simplificar por 4, nos queda 4/5. La tangente es el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Es decir, 12 partido 16. Se puede simplificar por 4 también y nos da 3/4. Por lo tanto, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Y calculamos las inversas. La cosecante, reitero, es el inverso del seno. El seno es 3/5, la cosecante es 5/3. La secante es el inverso del coseno. Coseno 4/5, secante 5/4. La cotangente es el inverso de la tangente. Tangente 3/4, cotangente 4/3. Tabla de grados notables. Esta tabla es útil para trabajar aquellos ejercicios trigonométricos en el cual se consideran grados notables. Grados notables son 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados, 90 grados. Ahora, ¿por qué es notable? Porque simplemente son valores con raíces bastante simplificadas. Ahora, si nos pidiesen un seno de 22 grados, eso ya daría un número decimal, por lo tanto el número no es notable, es decir, es un número irracional. Por lo tanto, vamos a trabajar con esta tablita de grados notables para resolver algunos problemas asociados a ellos. Esta tabla se lee de la siguiente manera. Tenemos seno, coseno, tangente, las 3 funciones trigonométricas fundamentales. Acá tenemos el 0 grado, 30 grados, 45 grados, 60 grados, 90 grados. Por ejemplo, si nos piden el coseno de 60 grados, coseno de 60 grados, vale un medio. Si nos piden la tangente de 45 grados, tangente de 45 grados, 1. El seno de 90 grados, 1. Y así con cualquier parámetro que nos puedan pedir o cualquier valor de estos grados notables. La tangente de 90 grados, recordemos que esto está indefinido. No es posible calcularla. Este es el símbolo de indeterminación en este caso para representar este grado notable de tangente de 90 grados. Ejercicios. Vamos a hacer algunos ejemplos. Aquí tenemos una tablita de valores de referencia, una tablita de grados notables, perdón, para ir calculando estos ejemplos que están desarrollados. En el ejemplo número 1 se nos pide calcular el valor de seno de 30 grados más coseno de 60 grados. Por lo tanto, seno de 30 grados, vamos a nuestra tabla de valores, seno de 30 grados vale un medio. Por lo tanto, colocamos un medio más coseno de 60 grados, también vale un medio. Sumamos las fracciones, un medio más un medio da 2 medios y eso es equivalente a 1. Por lo tanto, aquí tenemos el resultado para el ejemplo número 1. En el ejemplo número 2 tenemos tangente de 45 grados más seno de 0 grados, todo ello dividido en seno de 30 grados. Tangente de 45 grados vale 1, por lo tanto 1. Más seno de 0 grados vale 0. Dividido en seno de 30 grados y seno de 30 grados vale un medio. Entonces sería 1 más 0 dividido en un medio. En el número 1 nos queda 1, 1 dividido en un medio es 2. Por lo tanto, el ejemplo número 2 nos da como resultado 2. Ejemplo 3. Tangente 3 por tangente 45 dividido en tangente 60.
El 3, que es un número independiente, lo debemos seguir manteniendo la expresión. 3 por tangente de 45 grados vale 1. Por lo tanto, 3 por 1 partido en la tangente de 30 grados. Tangente de 30 grados vale raíz de 3. Por lo tanto, nos queda 3 por 1 partido en raíz de 3. En el numerador multiplicamos 3 por 1 es 3, partido en raíz de 3. Y por lo tanto aquí, quedamos hasta acá. Vamos a tapar aquí. Quedamos hasta acá. Como tenemos presencia de raíz en el denominador, debemos racionalizar. En este caso vamos a racionalizar por raíz de 3, por la raíz que está presente en el denominador. Y recordemos que racionalizar significa multiplicar el numerador y denominador por la raíz que está en el denominador. Es decir, vamos a multiplicar 3 partido raíz de 3 por esta raíz. Numerador y denominador. Raíz de 3 y raíz de 3. Multiplicamos hacia el lado. 3 por raíz de 3 nos da 3 raíz de 3. Raíz de 3 por raíz de 3 nos da raíz de 9. En el numerador no podemos hacer nada, lo mantenemos. 3 raíz de 3. La raíz de 9 es 3. Y aquí podemos ver que el 3 y el 3 que está en el numerador, bueno, en el denominador podemos simplificarlo y nos queda simplemente raíz de 3 nuestro resultado. Ejemplo número 3. Vamos a hacer un 3, ¿sí? Cosecante de 45 grados. Se nos pide el valor de cosecante de 45 grados. Recordemos que la cosecante es el inverso del seno. Por lo tanto, nosotros en la tabla buscamos seno de 45. Seno de 45 es raíz de 2 partido 2. Pero, como es la cosecante, calculamos su inversa. Seno de 45 raíz de 2 partido 2. La inversa es 2 partido en raíz de 2. Por lo tanto, aquí ya tenemos el seno de 45 grados. Pero como tenemos presencia de raíz en el denominador, debemos racionalizar por raíz de 2. Raíz de 2 en el numerador, raíz de 2 en el denominador. Multiplicamos hacia el lado, 2 por raíz de 2, 2 raíz de 2. Raíz de 2 por raíz de 2, raíz de 4. En el numerador nos sigue quedando 2 raíz de 2, raíz de 4 es 2. Podemos simplificar el 2 que está en el numerador con el 2 del denominador y nos queda raíz de 2. Por tanto, este es el resultado para cosecante de 45 grados. Cotangente de 30 grados. La cotangente es el inverso de la tangente de 30 grados. Por lo tanto, la tangente de 30 grados, que es raíz de 3 partido en 2, la cotangente es 3 partido en raíz de 3. Al quedar raíz en el denominador, racionalizamos por raíz de 3. En el numerador nos queda 3 por raíz de 3. Raíz de 3 por raíz de 3 nos da raíz de 9. En el numerador sigue quedando raíz de 3. La raíz de 9 es 3. Podemos simplificar los 3 que están tanto en numerador y denominador. Y nuestro resultado final se traduce a raíz de 3. Ejemplo 5. Secante de 45 grados. La secante es el inverso del coseno, recordemos. Por lo tanto, buscamos el coseno de 45 grados, que es raíz de 2 partido 2. Como nos piden la secante, su inversa va a quedar 2 partido en raíz de 2. Racionalizamos por raíz de 2, multiplicamos numerador y denominador por raíz de 2. Y nos queda 2 por raíz de 2, multiplicamos hacia el lado. 2 por raíz de 2, nos queda 2 raíz de 2. Raíz de 2 por raíz de 2, raíz de 4. En el numerador sigue quedando 2 raíz de 2. La raíz de 4 es 2. Simplificamos numerador y denominador. Y nos queda nuestro resultado como raíz de 2. Un último ejemplo. Seno de 30 grados menos cosecante de 60 grados. El seno de 30 grados vale un medio. Menos la cosecante de 60 grados. Cosecante es el inverso del seno de 60 grados. Por lo tanto, buscamos el seno de 60 grados y nos da raíz de 3 partido en 2. Pero como es la cosecante, es el inverso, 2 partido en raíz de 3. Este 2 partido en raíz de 3 lo vamos a trabajar en este lado. Vamos a racionalizar. 2 partido en raíz de 3 lo racionalizamos por raíz de 3. Numerador y denominador. Nos queda 2 raíz de 3. Abajo nos queda raíz de 9. 2 por raíz de 3. La raíz de 9 es 3. Por lo tanto, 2 partido en raíz de 3 es 2 raíz de 3 partido en 3. Es decir, bajamos en un medio, menos, y entregamos esta expresión ya racionalizada. Nos queda de esta manera. Posteriormente, como se trata de una resta de fracciones, sacamos el mínimo múltiplo, que en este caso es 6, y resolvemos o reducimos un poco más la expresión. 2 en 6 son 3, 3 por 1, 3. Menos 3 en 6 son 2, y 2 por 2, 4 raíz de 3. Pues bien, aquí hemos desarrollado algunos ejemplos para
entender de una manera simple qué es la trigonometría. Hemos hecho algunos cálculos como en un triángulo rectángulo determinar las 6 razones trigonométricas y hemos resuelto algunos ejercicios puntuales con el uso de la tabla de grados notables.